Muy buenas tardes. Con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro conversatorio que lleva a cabo la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana correspondiente al mes de febrero en el marco del Día Naranja. Gracias a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales de la TEM. Saludo con mucho cariño a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, quien conducirá una interesante plática con la maestra Vivian Juárez Mondragón, cónsul de México en Eagle Pass, quien además de ser la primera mujer que ocupa la titularidad del consulado en esta región de Estados Unidos, en su actividad profesional impulsa el lema Hagamos comunidad, a fin de brindar la atención a las necesidades de la comunidad mexicana. Sin duda, el trabajo que las mujeres realizamos desde cada uno de nuestros ámbitos para proteger y defender nuestros derechos y garantías trasciende las fronteras de nuestro querido país. Para mí es un honor nuevamente darles la bienvenida y ahora doy el uso de la palabra a la magistrada presidenta Tania Celina Vázquez Muñoz. Muchas gracias. Agradezco, por supuesto, el acompañamiento permanente de mi compañera muy querida magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien es la presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana e integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Bello Estado de Puebla. También, por supuesto, saludo con mucho gusto y agradezco la presencia de la maestra Vivian Juárez Mondragón, quien es cónsul de México en Eagle Pass, Texas, por aceptar la invitación para charlar sobre el tema precisamente Mujeres, una experiencia desde la diplomacia en el marco del Día Naranja. Y gracias también a quienes siguen la transmisión a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Me voy a permitir leer una síntesis, algo muy breve, un gran esfuerzo que se hizo para conocer algunos aspectos de los más relevantes de nuestra invitada de esta tarde respecto a su hoja de vida profesional. Vivian es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, es maestra en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero, se ha desempeñado como directora general adjunta de la Consejería Diplomática de la Presidencia de la República, ha sido jefa de departamento para países de Europa del Oeste, asesora por la Dirección de Asuntos Bilaterales, encargada de asuntos políticos y especiales en la Embajada de México en Colombia. Ha sido encargada en la sección consular y de las comunidades mexicanas en la Embajada de México en Suiza, además de cónsula adscrita en los consulados de México en Albuquerque, Nuevo México, en Nueva York y en Miami, Florida. Cuenta con diversos reconocimientos internacionales, distintas publicaciones y ha sido catedrática en diferentes universidades, donde ha impartido, entre otras, las materias de política exterior, relaciones internacionales, inteligencia cultural y comercio internacional. Actualmente se desempeña como cónsul titular del Consulado de México en Eagle Pass, Texas. Y pues evidentemente su trayectoria profesional habla por sí sola. Una experiencia consular de más de 17 años con adscripciones en distintas regiones geográficas en Europa, América Latina y América del Norte, con cátedras en diversas instituciones académicas en materia de política exterior de México, relaciones internacionales y negociación internacional. Es evidentemente para nosotros un gran privilegio tenerte esta tarde con nosotros, querida Vivian, y por supuesto será sin duda una gran experiencia para quienes nos siguen a través de diferentes plataformas, pero sobre todo para aquellas mujeres que estamos comprometidas con nuestro quehacer de cada día, pero sobre todo estamos también al frente de estas fronteras, de estas luchas que tenemos en donde precisamente no existen fronteras porque para la violencia no existen fronteras y sin duda lo que nos une a nosotras, que tú precisamente estás en otro país defendiendo los derechos de las personas mexicanas y siendo parte de esta lucha por el combate de la violencia en contra de las mujeres. Nosotras atendemos también mucho, propiamente hablando, de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres.
y, por supuesto, esta experiencia de la que tú hoy nos vas a narrar, de la que nos vas a ser parte, de las que nos vas a compartir, pero sobre todo de la que vamos a aprender mucho, es sin duda, pues el cimiento fundamental para comenzar esta conmemoración del Día Naranja y que, como sabrás, pues es muy importante para todas las personas que nos escuchan y para todas las personas a quienes no solamente siguen esta transmisión, sino también para todas aquellas mujeres que también sepan que esta historia que hoy vamos a escuchar es una historia no solo de éxito, sino también inspiradora. Mujeres que inspiran. Así debería llamarse esta serie y por ello me complazco en preguntarte en una primera instancia, en este sentido y en el marco precisamente cuando hablamos de que la frontera no nos separa, sino que nos une, querida Vivian, ¿cuáles son algunos de los retos a los que se enfrentan las mujeres que deciden desarrollar su carrera en el ámbito de la diplomacia? Pues muchísimas gracias, primero que nada, presidenta magistrada, doctora Tania Vázquez Muñoz, también a nuestra magistrada maestra Norma Angélica, muchas gracias, Sandoval, por esta invitación y pues muy interesante estar con mujeres también tan exitosas como ustedes, con tanta preparación y tan destacadas en sus áreas. Pues mire, la verdad es que es como un poco una carrera que llevo desde hace 30 años. Este año cumpliría 30 años de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Soy diplomática de carrera. Es una carrera muy bonita, obviamente, pero con muchos retos, digamos, para las mujeres. Y hay retos de todo tipo. Está el reto profesional y el reto personal. Yo creo que en este caso, para nosotros las mujeres diplomáticas, el reto más fuerte es el reto personal. ¿Por qué? Porque tenemos que, no quiero decir la palabra sacrificar, porque es una decisión que tomamos consciente, pero es un poco de dejar a un lado toda la parte familiar. Nosotros que estamos como diplomáticos viajando por todo el mundo, a nosotros nos comisionan ciertos años para que estemos en cierto lugar y normalmente nos cambian cada 3, 4 años. No, normalmente no decidimos los puestos, nos van asignando en función de las necesidades del servicio y nos van viendo nuestros perfiles. Y la verdad, esto es un costo personal, por ejemplo, para las familias, ¿no? Para los matrimonios, para los hijos o los papás, ¿no? En mi caso personal, les comparto, cuando yo estuve en Suiza, falleció mi papá. Entonces, en lo que llegaba, tomaba 24 horas, aviones, trenes, etcétera, pues yo llegué literalmente al final, no me pude despedir de él. Son casos, pues sí los quiero comentar porque suena muy llamativo la carrera diplomática, pero sí lleva unas características, sobre todo del tema personal para nosotras, ¿no? En el tema profesional, pues obviamente somos mujeres que vamos abriendo brecha. Las nuevas generaciones lo van a encontrar el camino más fácil, ¿eh? Porque tanto mis antecesoras como las de mi generación vamos paso a paso abriendo oportunidades para todas las mujeres. O sea, como ejemplo les digo, yo me nombraron, tuve la fortuna de que me nombraran cónsul titular el año pasado, pero fíjense, tuvieron que pasar 29 años, ¿no? Para llegar a una posición como la que yo tengo, y teniendo el rango más alto del servicio exterior, que soy ministra del servicio exterior. Todavía, pues sí tenemos un camino, pues que estamos trabajando en la Cancillería, pero todavía estamos en mejora continua. Miren, nada más para comentarles unos datos. Para el agosto del 2022, que es el corte que tengo de información, todas las embajadas y consulados de México contaban con 30% de representación femenina, digamos, con titularidades no tantas. Entonces, para que se den cuenta un poquito cómo estamos en cuanto a la brecha de género, claro, si comparamos esta cifra hace 20 años, pues olvídense, era mucho menos. O sea, vamos paso a paso, digamos, teniendo más niveles de posiciones de toma de decisiones. Por ejemplo, a finales del 2020 había 1,117 miembros del Servicio Exterior Mexicano y solamente igual el 31% eran mujeres, frente a un casi 70% de hombres.
Entonces, obviamente, y la mayoría de estas mujeres estaban en la rama técnica administrativa, y el servicio exterior tiene dos ramas, la diplomática consular y la técnica administrativa. Pero bueno, son cifras que nos dicen un poquito cómo está el tema de la mujer digamos, en la secretaría, en la diplomacia, pero hemos ido mejorando. O sea, es algo que hemos estado avanzando, ya hay cada vez más nombramientos de mujeres en titularidades. Es algo que estamos colaborando, digamos, todas las generaciones que van llegando, abriendo más espacios para nosotras, ¿no? Los retos, pues, dependen también de la adscripción, depende de dónde se encuentra uno, ¿no? En el caso donde yo me encuentro, que es frontera México-Estados Unidos, para los que no ubiquen dónde está Eagle Pass es en Texas, frontera con Piedras Negras, Coahuila. En los últimos meses se ha convertido como el hub de los problemas migratorios. Desde que yo llegué el año pasado, pasó todo: boyas, instalación de boyas acuáticas, crisis migratorias, toda la situación, digamos, de los cierres de los puentes con afectaciones al comercio. Entonces, se ha convertido en un lugar de mucho movimiento, de mucha atención por las afectaciones, no solamente comerciales, sino humanas, ¿no? Y en ese sentido, como cónsul, obviamente, pues la preocupación es la protección de nuestros mexicanos en el lado, digamos, que nos corresponde. Yo estoy en este consulado cubriendo 7 condados. Es el condado de Maverick, de Dimmitt, Kinney, Real, Edwards, Zavala y Uvalde. Estos 7 condados están, bueno, pues todo aquí en la franja pegado al río Bravo y un poquito hacia el norte. Y obviamente el tema migratorio es el tema más importante para nosotros, y obviamente nos estamos dedicando mucho a un despliegue de agenda de género. Nos interesan específicamente también, dentro de los migrantes hay grupos más vulnerables unos que otros, y los grupos vulnerables para nosotros son los menores no acompañados, que también hay hombres y mujeres, las mujeres y los adultos mayores, que son, digamos, diría que pueblo originario, pero casi no cruza tanto por aquí gente de tanto pueblo originario, pero digamos serían nuestras vulnerabilidades, ¿no? El reto, pues es el reto de la frontera, o sea, es otro mundo. Este es digamos, el cuarto consulado que tengo, digamos, la fortuna de trabajar en Estados Unidos, pero yo como que ya me sabía las respuestas y aquí me cambiaron las preguntas, ¿no? Realmente la frontera es una realidad totalmente diferente. La convivencia que hay entre comunidades fronterizas, tanto de México como Estados Unidos, aquí se ve una integración de familias, de comunidades. Por ejemplo, en la semana fui a unas escuelas primarias aquí en Eagle Pass y resulta que todos los niños eran alumnos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Todos los días pasan mexicanos para estudiar, para trabajar, para hacer negocios. Es un cruce, es muy natural que se da, por lo menos en esta parte de la frontera. El estado de Coahuila es reconocido como un estado de los más seguros, por lo tanto, la vida de fronteras de mucha participación, ¿no? Entonces, realmente aquí el enfoque que hemos querido dar es el tema de la mujer, y el tema en términos de protección y en términos educativos y en términos de emprendimiento, digamos, apoyar a estas mujeres, ¿no? Y bueno, creo que hablé mucho. No, 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 al contrario, para nosotros está perfecto porque al final del día prácticamente estamos siempre envueltas en el mundo de la abogacía y no tenemos la oportunidad de escuchar tanto historias como la tuya, pero nos unen esos valores fundamentales y esos derechos por los cuales estamos luchando desde todas las instancias. Por tanto, a nosotros nos encanta escuchar tu respuesta y saber que evidentemente nosotros escuchamos desde que somos niñas hablar de que quieres ser embajadora o que alguien es embajador o que nos representan en el mundo y creemos que todo es positivo y que todo es bonito y que todo son experiencias increíbles porque se la pasan viajando. Eso es lo único que nosotros tenemos como perspectiva prácticamente, en nuestra comunidad de creencia cuando nos hablan o nos comentan que alguien es diplomática o que alguien es diplomático, pero no sabemos evidentemente todos estos sacrificios que al final del día en la carrera
que ustedes tienen como diplomáticas y nosotras como carrera judicial, en donde, por cierto, decirlo también, un gran número, un porcentaje muy importante de mujeres que estamos al frente de tribunales o de juezas, somos solteras y el estado civil es evidente que también ha sido regido porque hemos elegido entre una trayectoria profesional o una familia. En muchas ocasiones es demandante de forma tal que no tienes mucha opción porque lo que tienes es mucho trabajo. Y entonces vas sacrificando y vas dejando de lado unas cosas por las otras. Y si bien nosotras tomamos esas decisiones, lo cierto es que también impacta inclusive en la conformación de las familias que hoy se ven reflejadas en esas cifras. Por ello, agradecemos evidentemente todo lo que nos compartes, porque también es parte de poder escuchar esa experiencia de tu voz, que quién mejor que tú, pero sobre todo para que todo el resto de la comunidad sepan que en todos los ámbitos tenemos este tipo de decisiones, que lo voy a decir, normalmente no tienen los hombres. Los hombres no tienen esa preocupación de decir, me caso o mejor me voy a trabajar porque soy juez. Ellos dicen, me caso, tengo hijos, soy juez y lo tengo todo. Nosotras tenemos que pensar 2 veces si queremos tener una mascota, si vamos a cuidar de ella y a veces no tenemos ni siquiera la oportunidad de saber si nos queremos o no casar, porque al final del día van pasando los años y vamos tomando otras decisiones que nos van llevando a otros lugares, pero desde donde estamos hoy, lo único cierto es que estamos en la toma de decisiones al frente de instituciones, por ejemplo, en tu caso, del servicio exterior, formando parte de esta comunidad tan importante en donde entiendo el porcentaje de personas de la Cancillería que trabajan, que forman parte del servicio exterior de carrera, es muy pequeño comparado con el resto de la población que trabaja en la Cancillería. Y de ese porcentaje, pues el porcentaje de mujeres es muy alto, pero quienes ya están en los cargos al frente de estas decisiones, nuevamente se vuelve pues la brecha se vuelve a tornar, ¿no? Y entonces, pues siempre van a ver hasta el día de hoy, como tú bien dices, los porcentajes donde están las mujeres, como hoy al frente de las embajadas, las mujeres que son de carrera son muy bajos comparado con el 100%, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en el estado de Texas tenemos 11 consulados, entre consulados generales y consulados de carrera. Y habemos solamente 3 mujeres cónsules de los 11, pero de las 3 mujeres yo soy la única que soy de diplomática de carrera. Entonces es muy interesante, así vemos y en todos los estados la proporción, pero bueno, por lo menos, bueno, ya hay, porque antes no había, Por ¿no? supuesto, es De un paso hecho, adelante, claro. yo vengo a hacerla, efectivamente, como lo comentaron, soy la primera cónsul mujer. Este es el tercer consulado más antiguo que tiene México en Estados Unidos, que comentábamos el otro día, magistrada presidenta, que el primero fue en Nueva Orleans, el segundo fue en Laredo, Eagle Pass fue el tercer consulado, que se fundó en 1880, en tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Porque había, de hecho, Piedras Negras era una zona muy, digamos, de sociedad porfirista, muy de negocios, etcétera, por la cercanía con Estados Unidos. Entonces, este año cumpliría 144 años de existir la presencia consular mexicana en esta región de la frontera y es la primera vez que hay una titular mujer. Entonces, esto ya es un cambio y me da gusto verlo porque estoy viendo que, por ejemplo, en otros puestos aquí mismo, por ejemplo, hay una concejal mujer en Golpaz, es una sola, de autoridad de la ciudad, digamos, legislativa, pero enfrente, en el lado de Coahuila, pues hay presidenta municipal, o sea, en Piedras Negras y en Nava. O sea, estamos viendo que empiezan a subir ya mujeres a altos cargos de responsabilidad. Y eso, digamos, es muy bueno para trabajar entre nosotras las mujeres. No es que también trabajamos muy bien con los hombres, pero se siente como digamos, una empatía, ¿no? Porque somos, digamos, hemos pasado con cada quien en su área, en su sector, pero con caminos, historias similares, ¿no? De estar esforzándonos para poder tener acceso a estos espacios, ¿no? Y la gran responsabilidad que esto nos implica, ¿no? En el caso, por ejemplo,
yo personalmente traigo mucho lo de la agenda de género. Por muchos años fui enlace de género en diferentes adscripciones. El año pasado me certifiqué como persona consejera de la Administración Pública Federal para apoyar a casos de hostigamiento y acoso sexual dentro digamos, de la Administración Pública por parte de la Secretaría. Y aquí estoy llevando mucho el tema de género. Hicimos una alianza fabulosa, por ejemplo, con la oficina del sheriff, con la policía de Eagle Pass y con el único shelter que hay aquí, que se llama Winter Garden Women's Shelter. Le hicimos esta asociación que se llama Hope, Esperanza. ¿Para qué? Para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Resulta que este es el de los crímenes más altos que están aquí en esta zona fronteriza. Hay más violencia de la que nos imaginamos. Es violencia física, vicaria, emocional, o sea, sus diferentes espectros. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Dicen, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? En México, o por ejemplo en Veracruz o en la Ciudad de México, pues hay muchos recursos. Aquí estamos hablando de una población de la Eagle Pass de 30,000 habitantes. Solamente hay un shelter, pero el shelter ni siquiera está aquí. O sea, aquí en la ciudad de Eagle Pass, está en las afueras y tienen que pasar por ¿cómo se llama? Un filtro migratorio. Entonces, si las víctimas son, digamos, no documentadas, ni siquiera pueden llegar al shelter porque tendrían que pasar por filtro migratorio. Entonces, vimos esta situación como consulado, dijimos, tenemos que aliarnos con nuestras organizaciones y hacer una alianza, primero para comunicar a la comunidad que existen estos recursos, porque luego la gente dice, no denuncio porque ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿A dónde me voy? Y muchas veces no saben que, por ejemplo, nosotros como consulados tenemos el programa de asistencia legal y con una serie de PALE, le llamamos, con abogados que damos asistencia legal, por ejemplo, migratoria, penal, civil, familiar, administrativo, o sea, de todo tipo. Tenemos contratados a bufetes de abogados americanos, porque nosotros no podemos, digamos, litigar en Estados Unidos, que ellos ya están dados de alta en la barra de abogados, y ellos pueden defender estos casos y pueden darle acceso a estas mujeres, por ejemplo, que a lo mejor por ser víctimas de violencia doméstica pueden tener acceso a un alivio migratorio, digamos una visa, si digamos la persona, el agresor es americano, será una visa VAWA, si es otro migrante, por ejemplo, que no es americano, será una visa U, ¿no? O sea, hay diferentes maneras y mientras los acompañamos con todo el proceso legal y además en caso de probada insolvencia económica, el consulado les puede dar cierta ayuda económica por una sola vez y conectarla por lo menos con lugares donde puedan darles la ayuda. También tenemos la ventanilla de salud. Aquí en el consulado se le canaliza para asistencia médica y salud mental, ¿no? Porque luego quedan también muy afectadas ellas, ¿no? Entonces, que no se sientan triplemente vulnerables, ¿no? Primero porque es mujer, segundo, pues, migrante y luego tercero porque es indocumentada, ¿no? Entonces, todo este cóctel nosotros tratamos de darle salidas, ¿no? Es un ejemplo de cómo estamos trabajando con la agenda de género, ¿no? Hay otro ejemplo que es la parte de emprendimiento. Aquí sí quiero comentarles, el programa de emprendimiento lo está llevando al Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Cancillería en todo el mundo, pero estas van en la 4ª edición, pero nosotros fue el primer año que participamos en septiembre del año pasado, se acaban de graduar ahorita en febrero las chicas, lo hicimos binacional, somos el único consulado que pusimos mujeres de Coahuila con mujeres de Texas en un programa de emprendimiento para prepararlas para echar a andar su negocio o si ya tenían negocio que lo potenciaran de manera binacional. Yo lo que les decía cuando hice toda la promoción, que no hay límite para ser emprendedora. El límite nos lo ponemos nosotros mentalmente. Les dije, no importa si no saben inglés, si no estudiaron, no fueron a la escuela, si no tienen dinero, ¿no?
Con que tengan la disposición de una idea, nosotros nos encargamos del resto. Entonces entraron a toda una capacitación de la Universidad de Arizona, salieron con un diploma, tuvimos mentorías con empresarios ya bien posicionados, les ayudaron a hacer sus planes de negocio y finalmente tuvimos a nivel, digamos, de todas las representaciones de México en el exterior, más de 400 graduadas en el mundo, pero Eagle Pass fue el tercer lugar con mayor número de graduadas. Tuvimos 27 mujeres en ambos lados de la frontera. O sea, los demás pues, no nos llegaban a estos números, ¿no? Pero lo hicimos binacional, precisamente con este sentido de integración. Aquí no saben todo lo que se cruza en la frontera. Por ejemplo, el caso de la señora que vive en Coahuila y el señor la abandona y se pasa a Texas y las pensiones, el tema de las pensiones alimenticias. O el señor que se enoja con la señora, se saca a los niños, sustracción de menor, y se lo trae a Estados Unidos y la señora se quedó en México, ¿no? O el cuate que hizo violación o violencia doméstica en México y huye hacia Estados Unidos. O viceversa, ¿no? Que fue el crimen acá y huyen hacia México. Entonces, todo está, digamos, entramado de situaciones que se dan en la frontera, que no se nos dan en otro lado, ¿no? O sea, de cómo agarramos, digamos, a la persona que hizo o se procesa a la persona que hizo el crimen, pero que está del otro lado, se cruzó el río, ¿no? Por decir, la frontera. Entonces, hay muchos temas que están juxtapuestos con autoridades mexicanas y con autoridades americanas, y que nosotros como consulado estamos siendo como el puente para comunicar a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué aquí, empecé a buscar a los magistrados, por ejemplo, de los tribunales de Coahuila y aquí a los jueces. Y luego los reuní en unas reuniones así sociales y resulta que no se conocían. O sea, años los magistrados acá en Coahuila, México, y acá los jueces de Texas. Y viendo a lo mejor el mismo caso, ¿no? Y no tenían contacto. Entonces, parte de la labor que estamos realizando, o bueno, estoy tratando de hacer es conectar, porque al final lo que me interesa es que la víctima sea atendida y tenga una solución, ¿no? Son parte de las cosas que estamos haciendo. Wow, muy interesante. Estoy impresionada con todo lo que nos narras y por supuesto que, pues sí, completamente asuntos en donde están de por medio las vidas de niñas, ¿no? De mujeres, de personas que seguramente ustedes no tienen ni siquiera claridad al momento en donde se las presentan de cuál es la nacionalidad, porque no necesariamente tienen que ser mexicanas, las personas a las que ustedes, pues con las que ustedes se vinculan en el día a día y sin embargo, pues les ponen eventualmente a disposición del consulado, entiendo, para que ustedes pues decidan o determinen la ruta a seguir en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de las mujeres migrantes, ¿no? En estos casos, por ejemplo, como qué acciones han desplegado para su protección y para la atención en particular de niñas migrantes, Vivian, si nos pudieras compartir algún caso. Sí, bueno, en nuestro caso tenemos los menores no acompañados. Esto es un caso todos los días. Todos los días la patrulla fronteriza nos avisa que tienen tantos menores no acompañados que ya identificaron como mexicanos y nos los entrega para que nosotros podamos hacer, digamos, entregarlos a las autoridades de migración mexicana en el puente. Ahora sí que en el puente nosotros somos el puente, ¿no? Para ser entregados estos menores no acompañados a la autoridad mexicana. Todos los días hay, todos los días. Básicamente hemos hecho la cuenta y más o menos al año tenemos más de 2,500 menores no acompañados que estamos regresando a México, repatriando a México. Y una vez yo fui a uno de estos, digamos, pues, centros de procesamiento, tenían separado los de adultos con los de menores no acompañados. Y fui y me enseñaron la sección de los niños mexicanos. Oh, bueno, había niños de 4 años, de 5 años, de 6 años, que, digamos, la persona que los pasó los abandonó a la hora de cruzar y el niño se quedó solito, entonces ya la autoridad lo recoge.
o había hermanitos, por ejemplo, de que la niña tenía 8 años y estaba cuidando 2 hermanos más chiquitos. Cosas que uno no se imagina, ¿no? De cómo llegan estos niños a esta situación. Y la cuestión, el reto para nosotros, pues es localizar a las familias también, sobre todo estos casos ¿cómo se llama? Tan sensibles. Y obviamente, pues las mujeres tienen doble, digamos, riesgo, porque la vulnerabilidad de ser mujer, no sabemos que, sobre todo las chicas, por ejemplo, de 11, 12, 14 años, no sabemos qué pasó en el camino, si ellas se fueron afectadas físicamente en otra situación, ¿no? Pero en eso lo que nos ayuda es que tenemos muy buena relación con las autoridades americanas. Ahí sí tengo que decir que estamos trabajando muy bien y hay muchas sinergias. Sí vemos que han aumentado mujeres, ¿no? O sea, mujeres no menores, no acompañadas. Antes se veían más hombres y ahorita ya empiezan a subir, digamos, las mujeres que se están tomando este tipo de riesgos, ¿no? Muchas gracias, Vivian. Sin duda, pues momentos muy complicados, muy difíciles en el tema de la niñez, específicamente hablando, porque hemos leído también en algunos casos, lo hemos escuchado mayormente, que para ustedes es inclusive difícil identificar si son niñas mexicanas, ¿no? Y que les tienen que hacer un examen. ¿Ustedes les elaboran un examen o cómo llegan a la conclusión de que sí son niñas mexicanas? Bueno, afortunadamente donde yo estoy, no nos ha tocado esos casos. Sí se cuenta que son mexicanas, muchas de ellas traen documentos. O por ejemplo, las entrevistas que hace la patrulla los identifica. Cuando los vamos a ver, pues sí, o sea, hablan. O sea, uno en unas entrevistas puede encontrarlo. Nos dan protocolos para entrevistar menores. Es la Cancillería a través del área de protección. Nos coordina muy bien en ese sentido. El equipo de protección siempre está recibiendo capacitaciones continuas, ¿no? Por todos estos temas digamos, de las personas vulnerables. Pero si no, hasta ahorita yo no he tenido un caso que diga, me lo pasaron por mexicano, pero no era, no. O sea, sí hay manera de más o menos identificar. Sí, por supuesto, muy delicado y sobre todo muy sensible la materia de la niñez y casos deben ser muy tristes que te deben todos los días romper el corazón en el desempeño de tu tarea y que no puedes evitar pues estar al frente de tomar de estas decisiones tan complicadas y tratando de ayudar al mayor número de personas todos los días y no cansarte de seguir ejerciendo tu vocación, que finalmente es esa vocación de servicio que tienes y que nos representas precisamente en la frontera. ¿Y cuál crees tú en todos estos 17 años que llevas como cónsul, que estoy impresionada, eh, y con toda esta hoja de ruta de países, de continentes que has tenido la oportunidad de estar, cuál consideras que ha sido uno de los casos emblemáticos que te ha marcado y que te ha dejado una experiencia digna de transmitirnos? Por ejemplo, en Nueva York me tocó toda esa etapa de cuando llegó la política de separación de familias. Eso fue un reto muy fuerte. Teníamos a toda la comunidad muy espantada, la comunidad mexicana. Muchos de las familias pues habían tenido y nacido sus hijos en Estados Unidos, ya eran americanos. Entonces, ¿qué pasaba? Que por algo los agarraban, los deportaban y resulta que decían, quiero a mis hijos. Y los hijos eran americanos, no los habían hecho mexicanos, no les habían dado la doble nacionalidad. Pues ahí nosotros como consulados no podíamos hacer nada, porque no vamos a pedirle al gobierno americano, entrégame un niño americano, o sea, no. Entonces el reto era poner, digamos, regularizar a todos estos niños, hijos de mexicanos que ya habían nacido en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que se nos fue más del doble el registro civil, porque en los consulados también tenemos en el área de documentación el tema del registro de nacimiento. Entonces, normalmente las cifras en ese entonces se sacaban 3,000 registros al año, ¿no? Esos años de la separación de familias se nos fue a 7,000, más de 7,000 los registros, con el mismo personal. Entonces, el reto era
¿Cómo saco más del doble de trabajo con el mismo personal y con la urgencia de que tengo que proteger a estos niños? ¿Por qué? Porque hay dos reglas básicas para recibir protección cuando ustedes están en el exterior. La regla número 1 es que seas mexicano o mexicana. Si no, no podemos entrar. Y 2, que pidas la protección. Esas son las dos reglas. Porque hay gente que es mexicana, pero dice, no quiero que mi consulado me atienda por alguna razón. O a veces la gente no sabe, ¿no? Y el reto también ahí es que sepan que existe una convención de Viena, ¿no? De relaciones consulares, un artículo 36 que habla de la notificación consular, donde dice que todo nacional tiene derecho a contactar a su consulado o embajada, ¿no? En un país que no es el suyo, que debe haber comunicación. Entonces se supone cuando una autoridad toma, digamos, detiene a una persona, tendría que tener derecho esa persona a contactar a su consulado. ¿Cuál era el reto en Nueva York en ese entonces? Era que como ciudad santuario, ciudad promigrante, la policía nos decía, es que nosotros por protocolo no podemos preguntar la nacionalidad si detenemos a alguien. Entonces, ¿cómo podríamos saber? Entonces teníamos que irnos a las visitas a centros de detención, pues para ir agarrando a ver dónde encontrar a los mexicanos, ¿no? Ese es un reto. El reto de Miami más fuerte fue la pandemia, obviamente. Cómo dar servicios consulares y protección en medio de la pandemia. En el caso especial de Miami, no sé si recuerdan ustedes que se cerraron muchos puertos marítimos y uno de los pocos puertos que siempre estuvo abierto fue Miami. Entonces resulta que nos llegaron todos los cruceros, de todo el mundo, cruceros que venían de África, de Asia, de la Patagonia, y estaban en Miami, afuera esperando poder desembarcar. Y teníamos más de 900 mexicanos de tripulación, como en N número de navieras, en N número de barcos, y que teníamos ahora sí que repatriar a México. Entonces fueron negociaciones de 3 meses, de 2 de la mañana, 3 de la mañana, con las navieras, con las autoridades sanitarias, Departamento de Estado, para ver cómo podríamos, con otros consulados de otros países, cómo coordinar la repatriación, porque además no es de que, tengo mis 300 mexicanos en un barco y los bajo, no, tengo 5 acá, 3 allá, 2 acá, ¿no? Y de aparte no es la misma empresa, son compañías diferentes. Entonces terminamos convirtiéndonos en el hub de la situación de la repatriación de los mexicanos que se quedaron varados en los cruceros. Es algo que casi nadie piensa, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que la agarró la pandemia en los barcos, ¿no? Bueno, pues esa situación nos tocó en Miami. Y obviamente el huracán, tuvimos un huracán terrible en el 2022 y toda la parte de protección, o sea, a mí no me había tocado ir a la zona en sí de campo, de verla destruidas todas las viviendas, se destruyeron los locales y restaurantes donde trabajaba la comunidad mexicana, pues la comunidad perdió trabajo, vivienda. Y luego peor porque perdieron viviendas que las estaban pagando en hipoteca. Entonces, como que, ¿cómo pago una hipoteca de algo que ya no existe? O contratos de renta. ¿Cómo pago una renta de algo que ya no existe? Entonces, eso fue un trabajo muy interesante de ir a campo. Llevamos abogados, ¿no? Nos salimos con asociaciones para llevar médicos, despensas, o sea, hicimos muchísimas cosas, ¿no? O sea, cómo documentar si perdieron sus documentos para que sacaran su pasaporte, su matrícula consular. Y en el caso de aquí de Eagle Pass, entre los fallecidos por cruce, ¿no? Ahogados en el desierto, y obviamente pues toda la situación migratoria, que esto es de toda la frontera. Eagle Pass se convirtió de septiembre para acá en el punto focal nunca se habían visto números tan grandes. Por ejemplo, normalmente se veían que tradicionalmente, no sé, cruzaban hasta 400 personas diarias, ¿no? Y en septiembre llegamos a 2.500 diarias. Pero hubo un día en diciembre que tuvimos 10.000.
Entonces era una cosa impresionante realmente cuando los tenían abajo del puente para procesarlos, esperando procesarlos. Unas imágenes de ver todos estos campos abajo de los puentes, pues lleno de migrantes, en su mayoría no eran mexicanos, afortunadamente, eran de otras nacionalidades, pero sí ha sido una situación que no se había vivido en esta parte de la frontera y en general, hablando con autoridades americanas, me decían, cónsul, esto que estamos viviendo, nunca lo habíamos vivido, ¿no? Y me decían, yo tengo 30 años en tal organización, tal, y no habíamos vivido esto, ¿no? Entonces, obviamente los retos principales para nosotros son pues hacer frente a la protección, ¿no? Estar muy pendientes sobre todo lo que nos toca a nosotros somos mexicanos, las personas mexicanas. Y pues en eso estamos, estamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Sí, increíble, además, porque no sé, digo, me atrevo a preguntar, evidentemente, por mi desconocimiento en el tema de si todo esto, pues, tiene un costo, evidentemente, y no sé si, por ejemplo, la Cancillería destina una cantidad específica para, pues, el trabajo, eh, para la protección propiamente de mujeres y niñas, o el fondo es el mismo para todas las personas mexicanas. No, tenemos partidas de protección diferenciadas. O sea, primero tenemos varias herramientas. Primero tenemos el programa de asesoría legal, ¿no? Externas, que son el PALE, que son estos grupos de abogados, bufetes de abogados que contrata la Cancillería a través de los consulados para que lleven toda la asesoría legal y representación en algunos casos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos, digamos, nos dan recursos económicos que vienen etiquetados, pero hay uno específico que viene para la cuestión de género. Sí, y efectivamente ese recurso, sí tenemos un recurso que es global, que se puede usar para hombres, mujeres, lo que sea, niños, etcétera, pero hay uno que está etiquetado, que es exclusivamente para cuestiones de género y obviamente encaminado, por ejemplo, todas las víctimas de violencia, ¿no? Sobre todo violencia doméstica, sí hay esos apoyos, son limitados. O sea, no hay recurso que pueda cubrir todas las necesidades, pero para casos muy graves o de veras de mucha necesidad, podemos tener acceso, ¿no? Digamos, este tipo de recurso. Y además tenemos la BAIN, que antes era la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, que estamos manejando toda la red consular, ahora se llama vinculación, igual en vez de ventanilla es un programa de vinculación, pero lo que quería hacer esta BAIN es a dar una atención integral a la mujer en toda el área. Por ejemplo, el caso de violencia doméstica, ¿no? Ok, se le da la asesoría legal, ¿no? Por la parte de protección, pero también requiere salud física y mental por la parte comunitaria y a lo mejor apoyo para ser emprendedora, parte comunitaria. Pero a lo mejor como se tuvo que salir corriendo de la persona, del agresor, pues ya no tiene documentos. Entonces entramos a apoyarla para que tenga su pasaporte, su matrícula consular, su acta de nacimiento, de ella o de sus niños, ¿no? Sus copias certificadas. O sea, le estamos dando una atención completamente integral, no nada más es seccionada, digamos, son varias áreas del mismo consulado que estamos colaborando para sacar adelante a la víctima. Entonces, sí hay muchas cosas que estamos haciendo. Pues, muy interesante de verdad escuchar esto y, pues sí, lo voy a decir también, impresionante que el día a día no sepas a qué reto te vas a enfrentar, evidentemente, con ánimo de siempre generar esta protección a nuestros connacionales y pues estos casos que nos has contado, que nos has narrado sobre cuando los padres han tenido que separarse de sus hijos o de las familias, me imagino, vaya, no puedo imaginar, pero sí puedo al menos decirte, Vivian, que eso de verdad nos genera pues toda nuestra admiración hacia tu persona y todo lo que podamos albergar dentro de nosotras como mujeres al final del día, que el trabajo que tú realizas sin duda requiere no nada más de una gran preparación y de un gran compromiso, más allá de tu carácter, también de esa empatía
que generas con las personas migrantes, con las niñas, con las mujeres, con todas las personas que requieren de esa protección que afortunadamente tú hoy puedes brindarles en ese consulado tan importante. Y precisamente tú que tienes esta altura de miras y esta gran preparación y tu trayectoria, evidentemente, pues que sí, pues es impresionante, sabedoras de que quedan aún todavía, que quedan varios temas sobre la mesa para el logro de los objetivos de la Agenda 2030, en particular el de la igualdad de género, y a fin de garantizar espacios libres de violencia para las mujeres y las niñas, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones de niñas y adolescentes que miran su futuro de manera incierta por cuanto hace a las políticas que regulan la violencia y la discriminación que hoy se ejerce en contra de todas ellas? Pues serían varios mensajes. El primero es que hablen, que no se callen, no más. No tienen por qué tolerar violencia, tienen que hablar, tienen que ir a la autoridad, tienen que denunciar, hay que trabajar en una cultura de denuncia, ¿no? Que, y no solamente que denuncien si son víctimas, sino que denuncien si son testigas, o sea, que ellas vieron que alguien estaban maltratando, ¿no? También tenemos el caso, por ejemplo, ahora se ve de los hijos que maltratan a sus papás adultos mayores, ¿no? A las mamás, a las abuelitas. Entonces, cualquier persona, mujer, puede ser vulnerable, no importa la edad, no importa el estatus social, no importa la preparación. Todas podemos ser expuestas a esto. Entonces, el mensaje es, hablen, no se callen, denuncien, infórmense. Habemos instituciones que nos dedicamos a apoyarlas. O sea, sí hay instituciones de gobierno, instituciones sociales, de todo tipo, que estamos para ayudarlos. Eso sería el primer mensaje que diría. El segundo mensaje diría que el límite, como les dije a las emprendedoras, los límites se los ponen, nos los ponemos nosotras. Podemos llegar hasta donde nosotros queramos. Sí, cuesta trabajo, sí, no voy a decir que es fácil, sí hay que buscarle, sí, pero sí se puede. Y tal se puede que estamos nosotras tres en este foro. Gracias. Muchas gracias por tu experiencia, muchas gracias por compartir con nosotros, con nuestro auditorio, pero sobre todo, Vir, muchas gracias por tener ese compromiso que hoy profesas desde que iniciaste tu carrera, tu trayectoria. Somos tus admiradoras y esta experiencia que nos has compartido de veras, pues nos deja, no nos deja más que seguir con el compromiso. Hoy, precisamente también que tenemos, pues nosotras que arbitrar y que llevar a cabo, pues el el tema en materia electoral, propiamente hablando, la defensa también de este combate en la lucha, porque no podemos quedarnos, ya llegamos, pero tenemos que ayudar a que vengan atrás nosotras otras generaciones, generaciones que hoy son violentadas. Estamos invitando a que se sumen a nuestras filas, pues jóvenes, mujeres que hoy mismo están siendo violentadas y queremos decirle a través de este programa precisamente abrazar esa cultura de la denuncia y decirles que es muy complicado, que no es sencillo efectivamente, pero que sí se puede lograr y que encontrarán siempre en nosotras mujeres sororarias ese compromiso que abrazamos por ser, no solo por ser mujeres, sino porque nos ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos. No es fácil, somos mayormente también objeto en redes sociales o pues siempre por el solo hecho de ser mujeres, de ser cuestionadas doblemente, porque nadie nos pregunta cuántos posgrados tenemos ni cuántos idiomas hablamos. Aquí nos preguntan si estamos casadas y cuántos hijos tenemos, y si no estás casado, entonces tienes problemas. Y esos son los cuestionamientos a los que nosotros nos enfrentamos. Y me encantaría que nuestra amiga, la magistrada de ese maravilloso estado poblano, pues que también me diga si no estamos hablando de lo mismo, presidente. Gracias, presidenta. No, pues es que escuchar aquí a nuestra querida cónsul es una exquisitez. Ya casi casi que nos la queremos secuestrar para tenerla aquí más tiempo. Y es que manejaste cifras que a mí me parecen impactantes, ¿no? Pero yo coincido contigo. Yo soy de las que ve
el vaso medio lleno. Entonces, vamos avanzando. Ha sido despacio, ha sido lento, pero va avanzando. Me parece a mí que además todo el trabajo que realizan, me parece a mí que a quienes, como bien decía la presidenta Tania, ¿no? Desconocemos esta función y desconocemos esta actividad, pues nos da la esperanza de saber que hay alguien, que hay una mujer, que hay mujeres comprometidas, sentadas ahí, pues, en esos espacios de poder que defienden a otras mujeres. No solo a mujeres mexicanas, mujeres, pues yo sí diría que de todo el mundo. Seguramente por esa frontera pasa, no solamente conecta, ¿verdad? El norte con nosotros, sino seguramente tú tienes un sinfín de historias que irnos alimentando mucho más. Pero, perdón, me parece increíble de verdad que haya mujeres como tú, me parece fascinante pues, de servicio profesional como bien tú te definiste, una mujer que se ha empoderado y que, pero que no solamente se empodera, sino que va trabajando para alguien más, va trabajando para otras personas, no solo para mujeres, no solamente para niñas, viendo realidades como tú también nos contaste, seguramente habrá realidades muy, muy trágicas, muy crueles, muy rudas. Y lo que nos queda decirte, Vivian, es que aquí estamos para hacer tu porra, porque efectivamente a lo mejor y seguramente no sabemos hacer lo que tú haces, hacemos nosotras otra cosa, pero cada quien desde su espacio, cada quien desde su trinchera, me parece que vamos abonando en lo que nos corresponda para hacer de este mundo, de este México, un México mejor. Y bueno, si nos toca estar del lado de las porristas, Vivian, créeme que seremos las más apasionantes porristas que tendrás para seguir viendo tu carrera, para seguir viendo cómo avanza y para seguir viendo, porque seguramente has cambiado muchas vidas, no solamente de mujeres, no solamente de niñas, de personas, con, con los programas, con el compromiso, con el trabajo. Entonces, realmente yo estoy muy agradecida, Vivian, de que esta tarde nos hayas dedicado un tiempo y muy convidada a que podamos tener otra plática en otro momento. Muchísimas gracias. Pues es así como llegamos al fin de este programa, de esta transmisión, no sin antes, entiendo que le vamos a hacer la entrega de su reconocimiento, ¿verdad, magistrada? Y por parte del Tribunal Electoral de Veracruz, sí agradecer estos minutos a la ciudadanía que nos escucha, que nos sigue a través de las redes sociales y decirles que esta experiencia que hoy tuvimos oportunidad de escuchar, de ser partícipes, no tiene más que nuestro mayor reconocimiento y sobre todo admiración y aplauso porque de verdad de pie el SEM, el Servicio Exterior Mexicano, hoy nos ha mostrado una vez más con este perfil de la maestra Vivian Juárez Mondragón, que vale la pena que cada quien siga luchando por alcanzar sus sueños y que una vez que lleguemos ahí, hagamos lo que nos corresponde y que hagamos las cosas y las hagamos bien hechas y que nos tocarán decisiones muy importantes, pero que tengamos el valor de asumirlas porque para eso llegamos, que sirvamos siendo ejemplos para otras niñas, para otras mujeres, para otras adolescentes que como tú, Vivian, sueñan con estar en el Servicio Exterior Mexicano, que tú eres una mujer que inspira y una mujer que resuelve, y una mujer, como dice hoy, que factura. Queremos más mujeres como tú en todo el país, en todo el mundo, y queremos que las próximas generaciones sepan que hay mujeres como tú que nos representan en el exterior, que nos protege, que protege sus derechos y que mientras nosotros protegemos solo derechos político-electorales, tú proteges vidas. Gracias por ello, gracias por compartir con nosotros, pero sobre todo, gracias por estar ahí al frente de esa línea, de esa frontera que, como bien dices, nos une y no nos separa. Muchas gracias por ello. Muchas Y me gracias, presidentas permite, magistradas, a ambas. Gracias también a la audiencia por permitirme que
que conozcan un poquito de la labor diplomática consular que hacemos, pues algunas mujeres que tenemos la oportunidad de ejercer esta profesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivian. Y si me permites, voy a leer tu reconocimiento que te haremos llegar en vivo y a todo color. Y dice así: la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana otorga el presente reconocimiento a la maestra Vivian Juárez Mondragón, cónsul de México en Eagle Pass, por su destacada participación en el conversatorio Mujeres, una experiencia desde la diplomacia. 25 de febrero de 2024, signado por tu servidora, Norma Angélica Sandoval Sánchez, presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias por ser mexicana. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias, amiga querida.